Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juanjo Fernández, escritor y analista en defensa, que colabora en el Confidencial habitualmente. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, normalmente intento hacer un vídeo cada 15 días o una vez a la semana sobre la actualidad de Ucrania. Y bueno, esta vez he querido contar contigo y primero te quiero agradecer que te pases por el canal. Nada, un placer. Aquí estamos. Y bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿cómo estás viendo la actualidad de la guerra y cómo crees que está sucediendo? ¿Un poco más a favor de Ucrania o Rusia ves que, aunque se haya retirado de Kiev, en el Donbass está fuertemente preparada allí y vamos, y cada vez bombardeando más las ciudades? Bueno, pues yo creo que la guerra entró con la retirada como bien decías, la retirada rusa de la zona norte, de toda la zona de Kiev. Yo creo que entró en una nueva fase. Y estamos asistiendo, y los días nos lo confirman, estamos asistiendo a una nueva fase de guerra donde los rusos están poniendo en práctica una nueva estrategia con unas tácticas, bueno, nuevas no son las tácticas de siempre, pero diferentes de las que han empleado sobre todo en la zona norte. Si bien al principio la guerra todos pensamos, bueno, los que estábamos convencidos de que iba a haber conflicto, y así lo decíamos, yo la verdad, o sea, no me importa reconocer que pensaba que iban a ser una serie de ataques muy fuertes, localizados, tendentes a hacer una demostración de fuerza. Bueno, lo que se ha visto es que lo que pretendían los rusos era conseguir unos objetivos políticos, como era sobre todo la capital Kiev, de poner al gobierno y poner un gobierno títere, pero en muy poco tiempo. Ellos yo creo que pensaban en 24, 48 horas, 72 horas, o sea, en ese margen. Eso les salió mal. Y la estrategia seguida de avances rápidos, con las columnas de carros avanzando sin protección de infantería y en un terreno no asegurado, les ha costado muchísimo. Han cambiado de estrategia. Lo de la zona norte y de Kiev, eso de decir que se han cumplido los objetivos y que pasaban a tal, bueno, eso es un decir por decir. Está claro que han fracasado, pero clarísimamente que han fracasado ahí. Ahora la estrategia rusa yo creo que va más encaminada a consolidar los esfuerzos y las ganancias que han tenido en las zonas donde de verdad estratégicamente les interesa ocupar, como son Jersón y como es el corredor del Mar de Azov y como es la zona del Donbass. Y ahí es donde yo creo que están poniendo toda la carne del asador y donde están teniendo lugar combates mucho más convencionales de lo que se ha combatido, por ejemplo, en la zona norte o al principio, donde los ucranianos plantearon una defensa muy inteligente y muy eficaz con armamento ligero contra carro a unas columnas que iban desprotegidas y atacando sobre todo sus líneas de comunicación. Ahora lo tienen un poco más complicado, pero también es verdad, por otro lado, que están recibiendo mucho material de Occidente. Entonces, es una guerra más equilibrada y más convencional. Puntos ahora mismo fuertes digamos, o para mí, dos focos digamos, de tensión donde los rusos y los ucranianos se van a jugar en las próximas semanas de ganancias o pérdidas de territorio van a ser Jersón, que los rusos la quieren consolidar. Para ellos ya era sabido que era clave, porque Jersón, recordemos, es la desembocadura del Dnieper y es importantísimo y vital porque es el suministro de agua a la península de Crimea. Para Rusia eso es fundamental. El corredor del Mar de Azov lo tienen asegurado, lo de Mariupol y la acería y todo eso, bueno, va a quedar ahí como un quiste, ¿no? A ver cómo lo solucionan, y ahora se la van a jugar en el Donbass, y Izium sigue siendo desde hace varias semanas un núcleo, un punto estratégico, y desde él intentarán atacar, avanzar hacia el sur para unir con los territorios del Donbass y embolsar fuerzas ucranianas, y los ucranianos ahí están defendiendo con uñas y dientes, y la realidad es que no se están produciendo ni grandes avances, ni grandes ganancias de territorio, ni espectaculares tomas de ciudades. Y claro, con esto que estás diciendo que está ocurriendo, si
si Rusia se sale con la suya, sí que puede ser que ahora ahí sí que quieran negociar realmente, ¿no? Obviamente, Rusia está ocupando estos territorios o quiere ocupar estos territorios como una posición de fuerza negociadora. Para ellos lo obvio y lo que les hubiera gustado, que es haber ocupado la capital. Hubiera sido la posición de fuerza, por así decirlo, máxima, ¿no? Con una ocupación de Kiev, un gobierno, imaginémonos un Zelensky en el exilio y un gobierno títere prorruso puesto en la capital, pues sería una posición negociadora óptima. Se están encontrando con que su posición negociadora no es fuerte, es débil, porque tienen en contra toda la opinión casi mundial. Muy pocos países les apoyan abiertamente, en cambio todo el conjunto de la comunidad internacional mayoritariamente está apoyando sin fisuras al régimen ucraniano. ¿Qué les queda a los rusos? Les queda por atrincherarse, por así decirlo, ¿no? En términos políticos, no en términos militares, atrincherarse en lo que tienen conquistado en ese sentido, por ejemplo, estas declaraciones rusas de decir que Jersón ya no se concebía devolvérselo a Rusia y que se iba a empezar a utilizar el rublo como moneda y tal. O sea, vamos a ver, cuando tú has conquistado un territorio y de entrada dices que no es admisible, no se contempla su posterior cesión a Ucrania, ¿qué estás diciendo? ¿Que hay otros territorios que sí que contemplarías tu cesión a Ucrania? No sé cómo decir. O sea, Sí. esa misma declaración es una muestra de que necesitas negociar y que estás dispuesto a sacrificar algo. Hemos visto como Pelosi, la representante de la Cámara de Estados Unidos, ha visitado Ucrania. ¿Este gesto qué crees? ¿Que puede ser un poco como para quedar bien? ¿Que puede sufrir una escalada en el conflicto entre Estados Unidos y Rusia? ¿Qué crees que puede provocar este suceso? Bueno, yo creo que, a ver, es un gesto, obviamente. O sea, todas las visitas de representantes políticos son gestos. Lo que aportan es visualizar y darle, digamos, imagen pública, o sea, poner una fotografía, una noticia, digamos, manifestando y exhibiendo, por así decirlo, ese apoyo, ¿no?, que se está dando al presidente Zelensky, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, no deja de ser más que un gesto, porque bueno, no va allí con carros de combate ni con nada. Eso ya está llegando, ya está llegando. Y de hecho, la ayuda americana, ahora mismo, lo que se está enviando a Ucrania y lo que les va a llegar de artillería pesada es importantísimo. Ese aporte de artillería pesada sí es, de todo lo que se ha enviado hasta ahora, si bien antes, por ejemplo, las armas contra carro ligeras fueron, por así decirlo, lo más visible y lo más importante, ahora va a ser el momento de la artillería pesada en las próximas semanas, tal como está siendo la guerra. Entonces, ese envío de artillería pesada es clave y es vital. La visita en sí, yo creo que es la visualización y la puesta en escena del apoyo que ya se está dando. ¿Que eso pueda escalar la tensión con Rusia? Pues claro. De hecho, cualquier apoyo a Ucrania puede escalar la tensión con Rusia. Y Rusia no deja de decirlo. Pero claro, tú no puedes estar permanentemente amenazando a todo el mundo. Es decir, vale, ¿y qué? Sí. Sí, que va a haber consecuencias. Si Finlandia quiere entrar en la OTAN, habrá consecuencias. Si Letonia apoya a Ucrania, habrá consecuencias. Si Polonia envía no sé qué, habrá consecuencias. O sea, Rusia se está metiendo también en una dialéctica de amenazar a todo el mundo que tampoco sé muy bien a dónde le va a llegar, a dónde les va a llevar. Y claro, por ejemplo, donde está habiendo tensiones es en Moldavia, en Transnistria, con los prorrusos. ¿Ahí crees que también se puede desembocar en un grave suceso también en una guerra con Moldavia? ¿O crees que no? No, yo creo que ahí, a ver, puede ocurrir cualquier cosa, obviamente, pero a mí la primera impresión que me da es que es otro foco de desestabilización, no digamos no de batalla militar. Es un foco de desestabilización, que buscas desestabilizar. Obviamente, el que tú crear o que tú crees un foco de desestabilización a la espalda, en la retaguardia de tu enemigo, hombre, es serio, ¿no? Porque claro, tú puedes obligarle de entrada a detraer tropas del frente y de alguna manera guarnecer
esa zona de retaguardia en previsión de que la cosa escale a mayores. Yo de entrada lo veo por ahí. No sé, un intento de desestabilizar Moldavia y crear ahí un segundo frente me parecería exagerado. O sea, estando como está, aislado del territorio y del frente ruso. Yo lo veo más bien como un intento de desestabilizar, de crear tensión y de distraer tropas, recursos o incluso la atención hacia otro foco, hacia otra zona. Claro, también estamos viendo en las últimas horas cómo hay corredores humanitarios más en Mariupol. ¿Por qué crees que ahora se están produciendo y no se ha podido realizar antes? Bueno, yo pienso que responde a un tema de la política rusa. A ver, en un momento dado tú intentas tomarlo por la fuerza y digamos, incluso atacas zonas civiles queriendo doblegar, por así decirlo, la voluntad de la población digamos, provocar su rendición, ¿no? Y que, bueno, que se rindan. Y si ves que no lo consigues y ves que la opinión pública y la opinión mundial se te está echando encima como desastre humanitario, pues otra salida que te queda pues es, digamos, tomar el papel de bueno, entre comillas, y decir, bueno, vamos a facilitar los corredores humanitarios. De todas maneras, a esto ya ha jugado Rusia muchas veces antes y crea un corredor humanitario por el que al final no puede pasar nadie, un corredor humanitario con el que solamente puedes ir a Rusia o a Bielorrusia, lo cual quiere decir que es eso y poco o nada es casi lo mismo. Habrá que ver si detrás de eso hay realmente una voluntad digamos, de evitar una catástrofe humanitaria o es simplemente un gesto de cara a la galería. Sí, por ejemplo, estamos viendo cómo Polonia, por ejemplo, no le paga el gas a Rusia y Bulgaria también. ¿Crees que habría que hacer más presión desde la Unión Europea con la compra de petróleo y de gas a Rusia? Sí, a ver, es un tema más político-económico, pero aquí la clave de todo esto que es que, digamos, en las estrategias energéticas de los países europeos, sobre todo Alemania, pues se han echado en los brazos del gas ruso. Entonces se han centrado en el gas ruso. Y bueno, pues esto tenía sus riesgos. Cuando tú te centras en un proveedor, pues obviamente si el proveedor te falla o te sale rana, pues tienes un problema, pero vamos, con el gas y con cualquier otra cosa, ¿no? Esto es evidente. Bueno, a ver, vamos a ver, si hay que ser positivos, si dar una visión positiva de todo esto, pues yo creo que nos tiene que servir un poco de toque de atención a toda Europa y a todos los países, pues en el sentido de diversificar nuestras fuentes de suministro o incluso replantearnos cuáles son las fuentes de energía en las que nos queremos apoyar. Es decir, a lo mejor pues resulta que apoyarnos solo en el gas, pues a lo mejor es complicado y hay que buscar otras cosas, ¿no? O como hay muchos expertos en temas industriales y en temas energéticos, pues que dicen que hay que retomar el tema de la energía nuclear, sin complejos. Incluso la propia Unión Europea, o sea, ha declarado que la energía nuclear la consideran ahora verde. Joder, Bueno, sí. quiero decir, a ver, esto creo que obliga a los países a un replanteamiento de varias cosas, de varios conceptos, y entre ellos digamos, el suministro energético y en qué tipo de energías vas a basar tu sistema económico digamos, el bienestar de tu población. Porque claro, al final eso es Sí. lo que está en juego, ¿no? Y bueno, pues ya estamos viendo que, claro, ha pasado un suceso que a lo mejor nadie esperaba hace 2 años o hace un año incluso, y resulta que te trastoca y todo lo que habías planteado, pensado y organizado, pues resulta que se te va al garete. Claro, es que lo que tú dices, que hace un año así no se pensaba, y ahora en la actualidad tampoco se ve que haya un fin del conflicto, no se sabe por dónde va a salir, ¿no? Porque al final vemos cada vez la escalada mayor, con lo de Moldova, algún país que está creando inestabilidad, más sanciones, pero ¿en dónde crees tú que va a suceder? ¿Qué crees que puede suceder o en qué va a acabar este conflicto? Pues, por desgracia, mi opinión es que no va a acabar pronto. Este es un conflicto que se va a alargar. O
sea, yo veo un final de este conflicto lejos y nada bueno. No va a tener un buen final. Por varios motivos me dan que pensar esto. La situación ahora mismo de la guerra, bueno, estamos a 1 de mayo, ahora mismo cuando estamos hablando, y bueno, pues ves el mapa digamos, de los avances, el mapa este de situación, es que es el mismo casi de hace 3 semanas, de hace casi un mes. O sea, no se han producido avances. Es decir, que llevan 3 semanas combatiendo, 4 semanas, y aquello no se mueve. Entonces, bueno, pues esto va para largo. Luego hay otro tema que también me hace pensar que va para largo, y es cuando tú te planteas desde Occidente el envío de un material pesado a Ucrania, y no es plantearlo, es hacerlo, que se está haciendo, que se está enviando. Y se están enviando artillería pesada, y hay países que están enviando buses autopropulsados, que están enviando carros de combate, que están enviando todo este tipo de cosas. Esto tiene un problema. O sea, esto no se puede usar de manera inmediata. O sea, tú no puedes allí enviarle unos Panzerhaubitze 2000 y pensar que los van a... o el sistema Caesar autopropulsado de artillería de 155 francés, y que nada más que llegue, los ucranianos se montan en el camión y tiran. No, o sea, eso requiere muchísimo adiestramiento. Son sistemas muy sofisticados. Entonces, son sistemas que van a requerir meses de adiestramiento. Es decir, entre un mes como mínimo, mes y medio, para que una dotación, una tripulación de unos servidores de esa pieza autopropulsada puedan utilizarla, o la tripulación de ese carro pueda manejar sus sistemas, unos sistemas que los ucranianos a lo mejor no han visto en su vida, ¿vale? Y que puedan ir con el carro al frente a combatir. Eso no es de hoy para mañana. Entonces, si Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania se plantea el envío de un material de estas características a Ucrania, que va a necesitar 1 mes y medio, 2 meses para ponerse en servicio, a ver, no creo que piensen que la guerra va a acabar pasado mañana. No sé sí, te he entendido. Y luego, pongamos que en unos meses, no sé, unos meses, la guerra llega a un final y hay que negociar. Y se llega a ese final, pero por un puro agotamiento, es decir, porque Rusia ya ha puesto sobre el terreno tal cantidad de medios y de recursos que en un momento dado tiene que parar. Y eso por un lado ruso, y por el lado ucraniano. O sea, Ucrania va a quedar totalmente devastada, con una economía a cero. O sea, a cero, porque ni se ha parado toda la producción, se han parado exportaciones, se han parado fábricas, se ha parado todo. Entonces, en algún momento, es decir, ¿cuánto se va a prolongar la guerra? No sé, pero algún momento tiene que parar. ¿Qué va a ocurrir cuando eso pare? El problema va a ser cómo se negocia ese alto el fuego. Y yo tengo la sensación de que se va a negociar de mala manera en el sentido de que se va a hacer un alto el fuego forzado en unas condiciones que ni a rusos ni a ucranianos les van a gustar. Es decir, lo que Rusia necesita para vender, o Putin necesita para vender internamente un mínimo de victoria, Ucrania no lo va a admitir. Ucrania no va a admitir que Mariupol se quede como territorio ruso. No lo va a admitir, no lo puede admitir, después de todo lo que se ha sufrido allí y después de toda esa resistencia. No pueden admitir que Jersón se quede como territorio ruso. Y sí, podría admitir, bueno, Crimea, que ya la tenían como perdida, Donbass, vale, pues República Independiente. Eso sí, pero más de ahí no. Y Rusia necesita más que eso, porque si se queda solo con eso, alguien le dirá, oye, y para quedarte como estabas el año en 2021, ¿para qué hiciste una guerra en 2022? Sí. Vale, y esa situación de alto el fuego no va a beneficiar a nadie. ¿Y eso qué va a generar? Un conflicto latente en el tiempo. Y ese conflicto latente va a provocar que estaremos viendo cada 2 por 3 noticias de enfrentamiento entre no sé qué, tiros en la frontera, no sé qué, un proyectil de artillería que cayó en el lado ucraniano, un no sé qué que cayó en el lado ruso, provocaciones mutuas y eso va a ser un conflicto, hay un enquistado que puede durar bastantes años. Es decir, tendremos la situación del Donbass, pero a una escala amplificada.
Qué cruel y qué complicado se ha puesto todo, porque al final no se ve fin y el fin que va a haber va a ser nefasto Claro, va a ser criminal, va a ser criminal. así es, así es. Al final las consecuencias pues las sufren sobre todo la población civil, ¿no? Y Eso sí. eso es lo peor de la guerra, ¿no? Más allá de los aspectos económicos y de cualquier otra situación. O sea, la cifra de 5 millones de refugiados pues es algo que resulta abrumador, ¿no? Y tiene que estar resonando en las cabezas de todos los políticos y de toda la gente, ¿no? Que ve esta guerra, ¿no? Sí. Como algo horrible, ¿no? Como no es de otra manera. Pero, por desgracia, insisto, no le veo un final rápido ni bueno. Pues bueno, Juanjo, que hemos repasado toda la actualidad. Muchísimas gracias. Nada, un placer, Alberto. Espero que haya quedado bien y que, bueno, pues la gente que escuche tu canal, pues le podamos aportar algunas ideas o algunas respuestas, ¿no? A todas estas preguntas que mucha gente se hace. Yo creo que sí, así que muchísimas gracias, Juanjo. Un fuerte abrazo. Venga, otro para todos vosotros. Adiós.